¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes y, como saben, también tenemos muchos testimonios que van a edificar su vida. Hoy queremos también aprovechar la ocasión para dar la bienvenida oficialmente a nuestros hermanos de la comunidad sorda, que desde el domingo pasado se están sumando también a nuestra sintonía aquí en Noticiero Cristiano y con nuestra compañera Ruth Salinas en el lenguaje de señas. Quédense con nosotros porque enseguida tenemos mucha información para compartir con ustedes, pero antes les invitamos a compartir nuestros titulares. Miguelito, reconocido cantante de salsa, nos relata su testimonio de vida. Atletas de Ohio, conozcamos un completo informe acerca de vidas transformadas por el poder de Jesucristo. Víctor Antonio Jaquet, un paraguayo llamado a misionar en Japón. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y ya nomás les invitamos con Noticiero Cristiano a viajar a la zona de Lloret, donde vamos a conocer la labor que realiza la iglesia El Faro. Todos los detalles en este siguiente material. Está ubicada a 18 kilómetros de Lloret. Surgió de la visión de Erika Benninger de García, pobladora de la zona, de contar con un templo local, pues no sabría quién llevaría adelante la obra. De repente, a raíz de la campaña Ven a Jesús, 2 años atrás, surge esto. Había un matrimonio mayor al que yo siempre vivía en mi camino, siempre yo tenía que pasar delante de su casa. Yo sabía que el señor estaba con problemas de salud del corazón y siempre me quebrantaba, pero nunca me animaba a llegar a testificarle, porque el evangelismo no es lo mío, me cuesta así directamente llegarle. Y cuando llegó esa campaña, yo empecé a ponerlo en mi lista de oración a este matrimonio, entre los 7, se hace pues el tipo de la Operación Andrés, ¿verdad? Y empecé a orar por ellos. Después, unos días antes del cierre de campaña, vine a invitarlos para la clausura acá en Lloret. Junto a este matrimonio que aceptó a Cristo, empezaron a tener cultos caseros. Surgió ese sueño, se habló así. Pues yo una vez orando le dije al Señor, bueno, si es tu voluntad que se haga un templo en este lugar, que salga la propuesta de mi esposo. Y en una de esas él estuvo asistiendo con nosotros, ayudó con otra camioneta estábamos juntando gente. Y le dije yo, le estaban diciendo que haría falta un templo, y dijo, ¿y qué nos cuesta hacer un templo? Hay que encarar nomás ya eso. Para mí esa fue la respuesta del Señor, ¿verdad? Años después, ya se hizo la palada inicial y se habilitó el 15 de agosto del 2012. Y el conocido grupo de música cristiana paraguaya UCI realizó su primer concierto en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Ahí también realizó el lanzamiento de su nuevo CD, de su nuevo material Fiesta, un material que ya está trascendiendo las fronteras. El grupo UCI, con 13 años de trayectoria ministerial musical, lanzó su 5º disco, destacándose que este es el primero de temas propios y además el primero con la presencia internacional del cantante costarricense Alex Rodríguez, a más del guitarrista puertorriqueño Wiso Aponte. El material fue bautizado con el nombre de Fiesta, ya que celebran las maravillosas obras de Dios en sus vidas y ministerios. En el material discográfico se podrán encontrar variedades de estilos musicales como el guajira, alternativo, ritmos latinos, entre otros. Fiesta porque nos sentimos agradecidos, hoy podemos decir que entendemos mucho más lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo, y estamos seguros que seguirá haciendo por nosotros, y quisimos celebrar eso, quisimos hacer una fiesta en gratitud a nuestro Dios por esa obra maravillosa que ha hecho. Y lo sigue haciendo hoy, ¿verdad? Te habla una persona totalmente imperfecta que comete errores todos los días, pero a pesar de eso puedo decir: mi Dios me perdona, mi Dios me limpia y me levanta otra vez, ¿verdad? Y ¿cómo no voy a hacer fiesta? ¿Cómo no voy a celebrar a un Dios así? Nos pusimos de acuerdo con los muchachos y elaboramos un material en base a esto. Las canciones, la gran mayoría se llaman Fiesta o Hacemos Fiesta, todo tiene que ver con fiesta y con celebrar a nuestro Dios, y bueno, la base es esa. El lanzamiento del disco se realizó en el Teatro Municipal Ignacio Apane, y como ministerio están muy contentos y agradecidos a Dios, ya que fue el primer concierto cristiano realizado en ese recinto.
La presentación tuvo muy buena receptividad ante el público, ya que la apuesta fue de primer nivel, tanto musicalmente, porque los sonidos fueron claros y nítidos, también acompañado de un buen juego de luces, entre otras cosas. Pero ante todo, cabe destacar que la parte central con el mensaje de la palabra de Dios fue muy importante. Y en cuanto a la meta de que podamos celebrar el nombre de Dios, podamos celebrar lo que significaba o significa todavía y va a seguir significando este primer concierto en un lugar tan representativo a nivel artístico, a nivel nacional, como es el Teatro Municipal de Asunción. Nosotros estamos agradecidos con Dios porque hemos tenido testimonios de que personas que se han ido por la música han salido con Cristo en el corazón, ¿verdad? Según lo afirma César Chipola, el arte cristiano tiene mucho que ver con los cambios que se quieren visualizar a nivel nacional, ya que transmite valores basados en la palabra de Dios. Considera además que el arte de la mano de Dios es un arma poderosa en el mundo espiritual para que muchas vidas sean transformadas mucho más allá de las promesas políticas. Y en Noticiero Cristiano queremos mostrarle más acerca de las raíces de la Iglesia, la historia del cristianismo en el siguiente material. En 1887, en los Estados Unidos, nace la denominación evangélica Alianza Cristiana Misionera. Como su nombre lo indica, dan prioridad a las misiones en todos los países del mundo, con un énfasis en sanidad interior. Un conjunto de iglesias protestantes se unen para formar parte de este gran proyecto liderado por el pastor presbiteriano Albert Benjamin Simpson. De origen canadiense, el pastor Simpson no tenía como objetivo formar una denominación, sino organizar una movilización de creyentes evangélicos interdenominacional, dedicados expresamente al trabajo misionero en el extranjero. Hoy en día, la Alianza Cristiana Misionera suma un total de 12 millones de miembros en más de 90 países. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte les contamos más acerca del llamado apasionado de un misionero. Al volver del corte en Noticiero Cristiano. Seguimos en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y como lo adelantábamos antes de ir a la pausa, nosotros en Noticiero Cristiano queremos compartir con ustedes el testimonio de una persona que tiene el llamado a viajar a Japón para realizar el trabajo misionero. La misión de él es alcanzar las vidas de los japoneses para Cristo. En 1999, Víctor Antonio Jaquet se convirtió a Jesús y a partir de allí nació un deseo y un llamado muy profundo por servir a Dios. No sabía cuál era el propósito. Sin embargo, sentía en su espíritu que lo que Dios le iba a entregar sería muy grande. Dios comenzó a hablarle a través de sueños. Se veía predicando en varias ocasiones en el Japón. En el 2003, tras un largo periodo de ayuno, sintió la voz de Dios hablando para encaminarse hacia ese país. Siento que el Espíritu Santo me llena y ahí escucho a Jesús proclamar y decir sur, norte, este y oeste para Dios. Y luego comenzaba a dar palabras para el sur, para el este, para el oeste. Y cuando alcanzó el norte, comenzó a llorar amargamente, ¿verdad? Y por un proceso de 1 hora fue eso, una oración que yo estaba haciendo, pero que sabía que era guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahí decía, norte se va, los cantos se van, las risas se van, el tiempo se acaba, norte se va. Entonces en ese momento me dice, si vos no te vas, muchos se van a perder. Y en ese instante yo entendí claramente que Dios me estaba llamando a la obra misionera. Yo entendí que Dios me estaba llamando a dejarlo todo. Entonces yo fui sincero conmigo mismo, calculé el costo, comencé a llorar y ahí le dije, Señor, aunque yo no entienda, aunque yo no me sienta capaz, aunque yo no me sienta preparado, aunque nadie crea en mí, Señor, yo acepto este desafío, yo te entrego todo a vos. Y Dios puso en mí un llamado claro y concreto de ir a Japón y plantar una iglesia allá. Entonces, en este tiempo yo culminé la etapa de la preentrada, que es la etapa antes de entrar al campo misionero. Justamente seguí el proceso del año 2009 con Juventud con una Misión de Tokio. Ellos solicitaron una visa por mí. Justamente en estos días estuve recibiendo el certificado de elegibilidad que me enviaron de Japón
Eso también ya presenté en la embajada y la próxima semana estoy retirando mi visa y con eso tengo para poder viajar a Japón. Me otorgaron una visa religiosa por 3 años. Víctor Antonio Yaquete está muy gozoso porque irá a servir a Dios luego de tanto tiempo. Antonio deja un mensaje para todos los cristianos y la Iglesia de Paraguay en general. Si Dios te habla, o si Dios te habla a través de otro profeta o te habla a través de un ángel y te dice que te quiere usar en algún ministerio, eso no es garantía de que eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir si nosotros creemos en primer lugar. Tomamos esa palabra y comenzamos a caminar esa palabra. Lo que se conoce como hay que caminar en la visión profética de Dios. O sea, hay un tiempo entre la palabra profética y el cumplimiento de la palabra profética. Y generalmente ese proceso no es fácil. Uno tiene que perseverar hasta ver realidad ese sueño que Dios puso en su vida. Eso es lo que yo aprendí en estos 13 años, desde que Dios me comenzó a hablar que me iba a llevar a Japón, y ahora estoy a las puertas de poder entrar allá, y gracias a creer en Dios, eso me mantuvo. Y particularmente me tocó escuchar muchos testimonios acerca de personas que se vieron impactadas por testimonios que fueron compartidos a través del Emprendimiento y Fe, el segmento que es conducido por nuestros compañeros Cristian y Guillermo. Así que sin perder más tiempo me gustaría ir a un contacto con Exteriores aquí en Noticiero Cristiano con nuestro compañero Guillermo Cabanillas, que tiene para contarnos una nueva historia de emprendimiento y fe. Muy buenos días, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Como cada domingo me encuentro en el bloque de historias de emprendimiento y fe, y hoy hemos venido a la ciudad de Luque para conocer la historia de Yanis y Daisy Roa. Acompáñenme. Visitamos a las hermanas Yanis y Daisy Roa, miembros de la Iglesia Esperanza Viva de la ciudad de Luque y dueñas de la boutique Okidoki. Hoy nos comparten su historia de fe. Nuestros juegos eran entre la caja, los mostradores, así crecimos. Entonces era eso. Mi primer trabajo en una oficina, casi muero, porque para mí era lo más sofocante que podía haber, estar encerrada, estar frente a una computadora, cumplir un horario, era muy difícil. Entonces después me animé y siempre me gustó esta cuadra, y un día vimos un local que se alquilaba, paramos y mi papá me dijo, alquilá nomás ya. Y le digo, ¿cómo voy a alquilar si ya no tenemos nada? Y me dijo, bueno, vamos a confiar en Dios, y así nos lanzamos, así empezamos. Hace 10 años emprendieron esta aventura empresarial, motivadas por el trabajo de sus padres y por las ganas de trabajar de manera independiente. Así que unieron los talentos que Dios les dio para hacer este sueño realidad. Acá fuimos aprendiendo todo, nosotras juntas. Ella, que es mayor y que ya tenía un poco más de experiencia, y yo tenía 17 años cuando empezamos, o sea que estaba todavía terminando el colegio. Y bueno, hacíamos medio tiempo cada una. Ella se encargaba de todas las compras, yo me encargaba de la comunicación. Y bueno, y así vamos dividiéndonos las tareas hasta ahora. La fe ha sido un componente fundamental en el crecimiento de su negocio, y después de las pruebas han visto el respaldo de Dios en todo momento. Tuvimos momentos difíciles realmente, y la mano de Dios realmente vimos en todo momento, y principalmente con grandes empresas que nos apoyaron siempre. Porque yo, por más que haya trabajado con mis padres desde chiquitita, yo no tenía una referencia bancaria, pero sin embargo las puertas se nos abrieron. Hubo gente que confió en nosotros así ciegamente, y que nos abrieron los créditos, y eso era la mano de Dios, porque hoy en día ya no se trabaja así. Y hasta el día de hoy tenemos apoyo de empresas que realmente pusieron la mano en el fuego por nosotras. Como hijas de Dios, hacen el esfuerzo por glorificar el nombre de Jesucristo en todas sus acciones. Y también glorificamos el nombre de Dios acá, porque es increíble cómo a veces los clientes se abren inclusive acá, o piden oración, o vienen a pedir alguna referencia, si sabemos de dónde pueden acudir. Y eso es todo un tema también. A veces hay más clientes esperando, y uno tiene que lidiar entre esas cosas que son el rol humano, ¿verdad?, de lo que nos une. Porque la gente quiere hablar, te quiere contar todas sus cosas. A veces vos no te acordás de lo que te contó, porque son muchas personas. Entonces es más tiempo, porque hay que rebobinar, y
Y también son temas delicados porque son temas muy personales. Para finalizar, ambas brindan un mensaje alentando a emprender. Si hay una idea que vos tenés y que querés poner en marcha, que no tengas miedo, que analices una necesidad que hay en tu comunidad, que sería tu mercado, y pon en marcha esa idea, pero la clave es la perseverancia y la disciplina. Así que yo apuesto totalmente a la actividad emprendedora, que uno siempre sea emprendedor, desde donde puede, desde el lugar donde uno está. Y por sobre todo poner en primer lugar a Dios, el proyecto de orar, y después uno ya ve la mano de Dios en todo lo que pueda hacer. Hoy hemos conocido el testimonio de Yanis y Daisy Roa, dos hermanas que unieron su talento para poner en práctica un negocio. Así como ellas que tomaron la decisión de arriesgarse, es tiempo también de que podamos emprender. Nos vemos el próximo domingo para seguir descubriendo una nueva historia de emprendimiento y fe. Que Dios te bendiga. Gracias, Guillermo, por esta preciosísima historia y esperamos ansiosos ya lo que nos van a tener el próximo domingo en este segmento. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Usted sabe verdaderamente qué representa el trabajo para usted? ¿Es una bendición de Dios? Estamos a un par de días nada más de festejar el Día del Trabajador y nosotros también nos hicimos esa pregunta aquí en Noticiero Cristiano y quisimos saber más acerca de esto y por eso decidimos que sea nuestra pregunta del día y salimos a ver qué nos respondían también la gente. Y significa la oportunidad de desarrollarme, gracias a eso puedo pagar mi facultad, conseguir cosas, desarrollar mi vida. ¿Lo ves como una bendición de Dios? No, iniciativa propia. Al volver del corte en Noticiero Cristiano, ya vamos a estar en compañía de nuestro compañero Víctor Núñez, que nos tiene más información acerca de los deportes. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano y nuevamente viajamos hacia la zona de Lloré para conocer más acerca del testimonio del pastor Isidoro Cáceres, que tomó una decisión muy joven, a los 15 años, de servir a Dios y desde allí no se apartó jamás. Isidoro Cáceres García de niño siempre le interesó las cosas de Dios y era muy religioso, así como toda su familia. Pero luego de mudarse de Asunción a Lloré, eso cambió. Yo celebraba en la iglesia católica las celebraciones. Y así estuve escudriñando la Biblia y un pastor me predica también. Entonces había algunas cosas que no combinaban. Entonces fue cuando profundicé la Escritura, la Biblia, y acepté a Cristo y toda mi familia también. Cuando aceptó a Jesucristo en su corazón, contaba tan solo con 15 años de edad y tuvo que enfrentar a su familia por la decisión que tomó. Mi madre era lo que más se resistía. Nos decía que por qué iba a cambiar. Ella no comprendía hasta que Dios obró en su vida también para que podamos seguir al Señor. Un par de años después, su padre sintió el llamado a ser pastor y sirvió durante 10 años en la nueva iglesia hasta que Dios lo llamó en su presencia. Entonces, Isidoro, que estuvo muy cerca en el trabajo de su padre, decidió continuar la obra junto con sus hermanos y familia. Realmente no me arrepiento de haber tomado el camino de Dios, ni tampoco del pastorado. Justamente la otra vez conversábamos con la iglesia, con mi familia, de la fe y la esperanza que tenemos de que la obra de Dios va a crecer. Escuchamos a través de las noticias muchos acontecimientos que están ocurriendo en la iglesia, en el mundo, y creemos de que la obra de Dios se va a expandir, va a seguir adelante, y confiamos en que el Espíritu Santo nos ayudará a mantenernos firmes. Y ahora sí, lo que les adelantaba antes de irnos al corte, llegó el momento de hablar de los deportes y para eso ya estamos en compañía de nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene más para contarnos. Seguimos en el desarrollo de las noticias, esta vez en el ámbito deportivo conoceremos un video testimonial de 17 estudiantes de la Universidad de Ohio de Estados Unidos. Ellos nos muestran y nos cuentan cómo fue el antes y el después de conocer a Jesucristo.
Seems like all I could see was the struggle. Haunted by ghosts that lived in my past. Bound up in shackles of all my failures. Wondering how long is this gonna last? Then you look at this prisoner and say to me, son, stop fighting a fight it's already been won. And I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. That I'm not who I used to be. I am redeemed. I'm redeemed. All my life I have been called unworthy, named by the voice of my shame and regret. But when I hear you whisper, child, lift up your head, I remember, oh God, you're not done with me yet. And I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. Now I'm not who I used to be, because I don't have to be the old man inside of me, 'cause his day is long dead and gone. Because I've got a new name, a new life, I'm not the same, and a hope that will carry me home. I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain, 'cause I'm not who I used to be. I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain. Now I'm not who I used to be. Oh God, I'm not who I used to be. Jesus, I'm not who I used to be. 'Cause I am redeemed. Thank God, redeemed. Nos vamos al corte y seguimos con más Noticiero Cristiano. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva.
Y antes de ir del corte, nuestro compañero Víctor Núñez compartía con nosotros un hermoso material realizado por atletas cristianos de la Universidad de Ohio, un hermoso material evangelístico, una manera diferente de hacer evangelismo que nos presentaban estos jóvenes atletas de la Universidad de Ohio. Nosotros, aquí en Noticiero Cristiano, también queremos ver si los jóvenes aquí de nuestro país, de los colegios, de las universidades, de las iglesias, tienen este tipo de iniciativas. Nosotros estamos abiertos para trabajar con ustedes en manera conjunta. Pueden llamarnos al 205-444-220-908 o bien comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py, y por supuesto saben ustedes también que nos pueden encontrar en el Facebook como Noticiero Cristiano. Esos son nuestros medios de comunicación y nosotros estamos abiertos a que ustedes puedan compartir con nosotros este tipo de iniciativas, así que les alentamos a que puedan hacer también este tipo de evangelismo y nosotros estamos abiertos para ayudarlos. Como decíamos anteriormente, estamos a unos días de festejar el Día del Trabajador. Vos te hiciste la pregunta acerca del trabajo, ¿qué es verdaderamente el trabajo o si es una bendición de Dios? ¿Querés saber qué opinan los demás acerca de este tema? Veamos. Y prácticamente es trabajar siempre contribuye con la dignidad de todo ser humano, ¿verdad? El hecho de tener un trabajo es una gran satisfacción y bueno, siempre es bueno tener un trabajo, poder sustentarse, no depender prácticamente de nadie, ¿verdad? Y bueno, sobre todo siempre por la satisfacción personal que eso implica. ¿Lo ve como una bendición de Dios? Y para las personas creyentes sí, es una bendición, pero también pasa por luchar cada uno por conseguir lo que quiere, ¿verdad? Y ahora les invitamos a compartir con nosotros nuestro editorial del día y le mostramos la tercera parte de esta serie que tiene como tema la revolución del Espíritu Santo con el pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Dentro de algunas semanas celebraremos el día de Pentecostés. Recordaremos la venida del Espíritu Santo. Lastimosamente, muchas iglesias no le dan mucha importancia al domingo de Pentecostés. Pero no olvidemos, vivimos en la era del Espíritu Santo. Esta era se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo hace 2000 años. Era un evento histórico único que daba inicio a esta nueva era para la humanidad. Somos unos verdaderos privilegiados porque Dios ha decidido tomar morada en nuestros corazones, derramar su amor por medio de su íntimo Espíritu en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo, Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios es el sello de nuestra salvación. Pentecostés era un día en el cual los judíos celebraban el regalo de la ley. Y en este día, Dios derrama sobre la humanidad su Santo Espíritu. Esto me parece muy interesante. La ley de Dios, ¿qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Permítame decirlo así. La ley era considerada como la expresión de la voluntad de Dios. El Salmo 119, por ejemplo, como muchos otros salmos, es una alabanza a la ley como la palabra de Dios. Ahora, leyendo el libro de los Hechos, descubrimos algo muy interesante. Jesús, antes de morir, había prometido que el Espíritu Santo sería un guía acerca de la verdad. O sea, totalmente confiable. En el Evangelio de Juan encontramos estas palabras de Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Este consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive en ustedes y se quedará en ustedes. Este Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas
y les hará recordar todo lo que les he dicho. También esta promesa de Jesús se cumple al pie de la letra. ¿Qué pasa el día de Pentecostés? Al derramarse el Espíritu Santo sobre la humanidad, se levantan los seguidores de Jesús para hablar a los miles de personas que se habían convocado a este lugar. Hechos 2 habla de los 11 apóstoles. Puede ser que más que solamente Pedro hablaron. En todo caso, Hechos nos relata lo que dice Pedro. El apóstol Pedro, muy cobarde durante los días de la resurrección todavía, se levanta y habla con mucho coraje a la gente. Su sermón, como hoy lo llamamos, es una prédica bíblica. Con la iluminación del Espíritu Santo, Pedro explica sobre la base del Antiguo Testamento quién era Jesús. Cita al profeta Joel, a varios salmos y al rey David. Con estos textos del Antiguo Testamento les explica quién era Jesús, el significado de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, como también su ascensión. Pedro también comprende y explica la venida del Espíritu Santo. Y les dice que si se arrepientan de sus pecados, recibirán el perdón de los pecados y también recibirán el Espíritu Santo. Y así mismo ocurre. Jesús había señalado a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar y aclarar lo que Él ya les había dicho. Sabemos que ellos no podían comprender lo que Jesús les explicaba, pero con la venida del Espíritu Santo se les abrieron los ojos. El Espíritu Santo hace dos cosas. Les hace entender la palabra de Dios y cómo se la aplica al nuevo tiempo que se inició con la venida de Jesús. Pero también les enseña quién es Jesús. El Espíritu Santo tiene esta característica. Es su manera de obrar y de revolucionar las cosas. Aclara quién es Jesús, honra a Jesús y también revela la palabra de Dios. Es decir, habla a través de la palabra de Dios. Pablo más tarde escribe a los Efesios que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. O sea, el instrumento más importante del Espíritu Santo es la Biblia, la palabra de Dios. Y no es sorpresa. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, si queremos que el Espíritu Santo nos muestre cosas, pues leamos la palabra de Dios. Por ello es llamado el Espíritu de verdad. Nos guía por la verdad. Estimado amigo, hay tantos mensajes que llegan a nuestros oídos, a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras emociones. ¿Cómo podremos discernir lo que viene de Dios, lo que es verdad y lo que no es? Hay una sola respuesta: la palabra de Dios. El Espíritu Santo revela la palabra de Dios, la aclara, habla a través de la misma. Todo lo que viene a nuestro corazón lo tenemos que juzgar por lo que dice la Biblia. Por ello es tan importante leerla y conocerla. Algunos cristianos piensan que el Espíritu Santo es como un camino más corto. Si nos abrimos al Espíritu Santo, ya nos va a mostrar los caminos de Dios y no hace falta todo el esfuerzo de leer, estudiar e interpretar la palabra de Dios. Nada más lejos de la verdad. Si nos abrimos al Espíritu Santo, Él nos conducirá a amar, leer, estudiar e interpretar correctamente a la Biblia. La primera iglesia comprendió este principio muy bien y siguieron el ejemplo de los apóstoles. Por ejemplo, cuando fueron perseguidos por las autoridades religiosas y civiles, se defendieron inspirados por el Antiguo Testamento. El ejemplo más sublime en este caso es el mártir Esteban. También cuando debatían en el famoso concilio en Jerusalén acerca de la circuncisión, lo decisivo era la exposición de la palabra de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. A Dios gracias por regalarnos su Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que obra a través de la palabra de Dios.
ábrete al Espíritu Santo para que te abra la palabra de Dios y llegas a ser un verdadero amante y apasionado por el estudio de su palabra. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Gracias, Pastor Víctor Val, por estas palabras, y ustedes no se pierdan porque el próximo domingo vamos a continuar con esta serie que está bastante interesante. Y hay personas que estaban esperando conocer más acerca de las noticias del ámbito cristiano a nivel internacional, así que sin perder más tiempo vamos ya con Patricia Hinzo, que tiene todos los detalles. Muchas gracias, Mavi. Un saludo especial para todos nuestros televidentes. Bienvenidos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Vamos con esta primera información. La asociación y los premios ARPA, que se constituyen en la primera asociación cristiana creada para la difusión del arte y la música en español, celebra su 10ª entrega con una nueva junta directiva. La organización Premios ARPA anunció su nueva junta directiva. La misma galardona por su exaltación al Señor Jesucristo año a año a los máximos exponentes de la música cristiana en español. A 10 años de la formación de Premios ARPA, Mauricio Scott, presidente de ANMAC, Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas, informa que una nueva etapa inicia dentro de la organización, a través de la creación de una nueva junta directiva conformada por diversos consejeros, entre los que se encuentran Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Marco Barrientos, Jonás González, Emanuel Espinosa, Lucas Leis, Carlos Cuatemoc, Timmy Ost, entre otros, así como de una mesa de profesionales de la música quienes estarán apoyando en la estructura y lineamientos para el proceso de votación. Esta estructura permitirá a la Academia de la Música disponer de mayores herramientas para el apoyo de las nuevas generaciones de músicos cristianos, comprometidos con el mensaje del Evangelio en sus letras y canciones. Esta nueva alianza estratégica sin duda será de gran bendición para las naciones de habla hispana. Y en el pueblo de Phillipsburg, un profesor de New Jersey fue despedido por regalar una Biblia a su alumno. Un profesor sustituto en Phillipsburg, Nueva Jersey, identificado como Walter Tutka, fue despedido por dar una Biblia a un estudiante. El mismo presentó una denuncia esta semana ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades, según el Christian Post. La demanda contra el Distrito Escolar Phillipsburg es por discriminación religiosa. La queja presentada por el demandante indica que fue despedido de forma injustificada y fue presentada ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades. El profesor explica que dio una Biblia de bolsillo a un estudiante después de que éste le preguntara acerca de un versículo bíblico que había citado durante una de sus lecciones. Todo lo que Walt hizo fue responder a la curiosidad intelectual de los estudiantes, y el distrito escolar lo suspendió y después lo despidió, dijo Hiram Sacer, director de litigios del Instituto Libertad, que está trabajando con una firma de abogados de Nueva Jersey que representa a Tutka. Y de esta forma llegamos a la parte final del segmento internacional del Noticiero Cristiano. Por su atención, muchas gracias y seguimos con más informaciones del ámbito local. Muchísimas gracias, Patricia, por compartir con nosotros estas informaciones. Y pasamos rápidamente a otro tema, porque seguramente muchos ya se están preparando para celebrar el Día del Trabajador. Pero ¿saben verdaderamente lo que representa el trabajo? ¿Saben si es una bendición de Dios? ¿Consideran que esto es una bendición de Dios? Nosotros en Noticiero Cristiano nos hicimos estas preguntas y bueno, consideramos que era una buena pregunta para realizarla en nuestra encuesta de la semana. Representa algo muy importante porque estoy comenzando a trabajar y para mi futuro, porque me va a llevar a estar en un lugar bien alto y voy a poder, en el futuro ya que tener una familia, voy a poder satisfacerle a mi familia. ¿Lo ves como una bendición de Dios? Sí lo veo, por las oportunidades que me da Dios de allá arriba, y siempre rezo cada día para que me ilumine todos los días y agradezco por tener un día hermoso y terminar un viernes hermoso. No se pierdan porque enseguida vamos a estar compartiendo más acerca de nuestra encuesta de la semana. Pero quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver les contamos más acerca de un personaje muy pintoresco, muy alegre, que va a estar compartiendo con nosotros su testimonio. Así que no se pierdan, en Noticiero Cristiano tenemos más para contarles enseguida.
¿Te sentiste alguna vez sin fuerzas para alabar a Dios, sin fuerzas para danzar ante la presencia de Dios? Nosotros en Noticiero Cristiano queremos animarte con el siguiente testimonio. Vamos a presentarles a un amigo nuestro, a nuestro amigo Miguelito, un testimonio del amor y la misericordia de Dios. Jorge Villarmán, más conocido como mi amigo Miguelito, nació en Santo Domingo, en República Dominicana. Se crió en una familia muy pobre y algún día soñaba con poseer riquezas. En su juventud fue a Nueva York por el mover político que había en su país. Adquirió ideologías izquierdistas, marxistas-leninistas. Comenzó a realizar negocios turbios y pronto después sufrió un accidente automovilístico. Y cuando me dijeron que había que cortarme la pierna, yo, enojado con Dios, digo, bueno, Señor, demuéstrame ahora que tú eres Dios. Sáname la pierna, sáname. Pero en un momento yo quería que Dios existiera en ese momento. Anteriormente negaba totalmente la existencia de Dios, pero en ese momento, aunque creía que no existía, pero quería que existiera. Si tú existes, sáname, llorando, sudado, desesperado, muchacho de 20 años que le van a cortar una pierna. Cuando llevaba más de 2 horas repitiendo la misma oración, comencé a oír voces como de loco que me decían, la pierna está sana. Escápate de aquí, que la pierna está sana. Escápate, que la pierna está sana. Y yo, esas voces de loco, yo pensé, digo, pueden ser 2 cosas. O me volví loco, o verdaderamente Dios me está hablando. Yo prefería creer que Dios me estaba hablando, escapé. Entendiendo de la existencia de Dios, al día siguiente de escapar, la pierna estaba más hinchada y de vuelta volvió a pedir a Dios por su recuperación. Todos los días hablaba con ese Dios que era desconocido por él, y a los 28 días había bajado totalmente la hinchazón y la pierna había sanado. Ya estaba así, sana, y yo podía caminar. Entendí entonces que sí hay un Dios, que tú le hablas y Él te contesta. Desde niño, Jorge Villarmán quiso ser un cantante famoso, pero humanamente no calificaba por la falta de ciertos atributos. De nuevo se acerca a Dios para solicitarle uno más de sus deseos, sin asumir compromisos verdaderos con Él. Y antes de un año, Dios en su gran misericordia y amor lo responde. Desde ese momento, Jorge se convirtió en un cantante famoso y olvidó completamente a Dios de nuevo, y cayó en el cruel mundo de las drogas. Pero cuando yo me vi hundido en lo más profundo de la drogadicción y del fracaso, cuando ya mi familia no abría las puertas de su casa, cuando lo había perdido todo, me recordé de ese Dios que me había sanado la pierna, que me había hecho cantante, y comencé a pedirle, metiéndome droga con una mano, pero con la otra mano levantada delante de Dios. Señor, yo no quiero ser un drogadicto, ayúdame, no me desprecies, no me eches a un lado, Señor, no me abandonen, ahora es que yo necesito, aunque jamás yo vuelva a ser famoso, aunque jamás tenga dinero, pero que por lo menos yo pueda funcionar. Tiempo después, el padre de su esposa lo llevó a una iglesia evangélica, momento en el cual vuelve a escuchar a Dios indicándole que no se vaya y que estaba en el lugar correcto. Pero aquel día, cuando salgo con aquella bolsa de cocaína en el bolsillo, no la quería. Algo inusual en mí en esos tiempos, porque yo necesitaba esa cocaína, adicto, necesitaba esa cocaína cada media hora, mínimo de cada media hora. Lo primero es que durante el servicio en la iglesia, en el culto, no lo había usado por 3 horas y ahora no la quería, la guardé para el día siguiente. Pero el lunes, día siguiente tampoco. El tercer día no la quería. El cuarto día, digo, no, Dios tiene que haberme sanado. Mi vida cambió. Comenzaron a llegar pensamientos positivos a mi mente. Comenzó a llegar una manera diferente de sentir, odio, malos recuerdos, rencores, maneras diferentes de pensar. Todo fue saliendo de mí. Y ahora entiendo que Dios es el único que puede remover en uno complejos. Años más tarde, Dios le devolvió los escenarios, pero volvió para cantar de las maravillas y grandezas del Dios que le rescató de tantos desiertos. Estoy segura de que más de uno se vio contagiado por ese amor y esa pasión que compartió con nosotros y que transformó la vida de nuestro amigo Miguelito. Hermosísimo el testimonio que estuvimos compartiendo en Noticiero Cristiano. Y a lo largo del programa estuvimos hablando acerca del trabajo. Pero ¿quieren saber qué dice la Biblia acerca del trabajo? Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el pastor Ricardo Friesen acerca de esto. El trabajo es un esfuerzo humano para generar recursos, generar ingresos económicos, pero también así generar
la satisfacción en el ser humano para sentirse realizado. Pero en el concepto de la Biblia a lo mejor encontramos otras cosas que añaden que el trabajo sea aún más atractivo y que sea realmente un trabajo bendecido. Encontramos que en Génesis, en contrapartida de lo que a veces pensamos que el trabajo es una maldición, vemos que el trabajo es una bendición, porque el trabajo fue ya una orden antes de la caída del ser humano. Así que Dios dijo, ustedes van a administrar, van a estar dándoles nombres a los animales y van a estar en el huerto. Eso ya era un trabajo y es de bendición. El trabajo no es una maldición. El trabajo es para honra y gloria de Dios. Porque Jesucristo mismo dice, yo trabajo y mi Padre trabaja. Nosotros trabajamos en la obra del Señor. Por ende, es una bendición ver que el Espíritu Santo, que Jesús, que el Padre, todos trabajan y trabajan a favor nuestro. Y que nosotros podamos, como colaboradores de Dios, colaborar con el trabajo para con el Señor. Así nos enseña 1 Corintios, que Pablo trabajó incansablemente, más que todos los otros apóstoles. Lo dice en 1 Corintios 15:10. Pero dice, no fui yo, sino fue la gracia de Dios. Evidentemente que necesitamos la gracia de Dios en nuestro trabajo para que tenga éxito, para que sea de bendición para nosotros como también para aquellos que están con nosotros. La Biblia también dice que el trabajo es para que nosotros tengamos un mérito, que tengamos un ingreso y que todo aquel que no trabaja no coma. Así nos enseña 1 Tesalonicenses 5. Y que aquel que no trabaja es de mal testimonio. Así que aquel que trabaja es de buen testimonio y el trabajo dignifica la vida humana. Muchas felicidades por el Día del Trabajador. Que el Señor te dé gracia para trabajar, ánimo y los dones y la vocación suficiente como para encarar el trabajo con alegría y que esto a la vez sea también un motivo de alegría para toda la familia con los ingresos que puede traer a la casa. Muchísimas gracias, Pastor Ricardo Friesen, por compartir con nosotros estas palabras. Y si vos estás pensando todavía qué vas a hacer en los próximos días, te invitamos a compartir con nosotros algunos eventos sumamente importantes e interesantes que se vienen para los próximos días en nuestra agenda de actividades. La Iglesia Centro Familiar de Adoración invita al Congreso de Mujeres denominado Diamante del 10 al 12 de mayo en el auditorio de la Iglesia, con la participación internacional de las pastoras Lorena Zamorano, Isabel Justiniano, Laura Quiroga. Entrada libre y gratuita. SICAS en Encarnación, del 15 al 19 de mayo, en el nivel 1 para principiantes, en el nivel 2, entrenando a los entrenadores. Están invitados a participar e invitar a otros a participar del SICAS nivel 1. Los cupos son limitados. Queremos agradecerles por acompañarnos en Noticiero Cristiano y también queremos hacer un agradecimiento especial a Ña Virginia por ayudarnos hoy también con el servicio de catering. Así que muchas gracias a los chicos de Ña Virginia que también estuvieron sirviéndonos muy deferentemente. Gracias por acompañarnos en Noticiero Cristiano. Para nosotros fue un gusto realmente estar compartiendo con ustedes esta programación muy especial y deseamos que haya sido de bendición para sus vidas. Pero no se olviden que para nosotros también es muy importante que usted pueda acercarse a Dios. Es un momento sumamente importante porque queremos hacerle una invitación muy especial, que es acercarse a una iglesia. Hay una iglesia cerca de ustedes donde van a poder recibir palabra de Dios, donde van a poder ser edificados realmente y van a poder compartir también con otros hermanos de la fe. Así que no se pierdan de esa maravillosa oportunidad de conocer y vivir junto a Jesús. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Noticiero Cristiano. Les deseamos muchísimas bendiciones para lo largo de la semana. From the highest of high to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable, you
You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. And all powerful and untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who restored every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? Can you imagine the sun soars to its light, yet conceals it to bring us the coolness of the night? None can